Le saludamos rápidamente a Juan Pablo Rúa, también periodista conmigo. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por acompañarnos acá en Bolívar 24/7 Radio. Hola, un saludo muy especial a usted y a todos los seguidores allá en Bolívar. Feliz de estar acá para compartirles toda la actualidad de este jugador que por ahora pertenece a Millonarios. Tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2025 y esperamos que a falta de exámenes médicos sea nuevo jugador del club Bolívar, de este equipo de allá de Bolivia. Ahí, Juan Pablo, ¿qué nos puedes contar de Daniel Cataño? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo ven allá en Millonarios? Es un jugador referente de Millonarios, es el mediocampista, el jugador 10 que le da esa pausa y que le da todo ese potencial a Millonarios. Venía siendo titular, es un jugador que es titular en el esquema de David González y es el jugador importante titular porque es el hombre que le da la pausa, le da el manejo al equipo. También es jugador de marca, pese a ser un 10, es jugador de marca y que en sus últimos clubes, tanto como Tolima y como Millonarios, viene siendo de figura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos y agradecerte por tu tiempo. Bueno, lo que nos preocupa a los bolivaristas, teniendo en cuenta que tuvimos dos situaciones similares de jugadores que llegaron, es el tema de las lesiones. ¿Qué se sabe? Bueno, en todo caso, este semestre que participó en Millonarios, ¿cómo estuvo con el tema de las lesiones? Jugador Cataño, tenemos entendido que tuvo una lesión, pero ¿cómo recuperó? ¿Volvió con el mismo nivel, con la misma intensidad? Y también entendemos que hace 2 partidos, si es que no estoy mal, salió con una molestia o lesión. Y bueno, ¿qué información también tienen al respecto, por favor? Bueno, no, con respecto pues a la lesión de Daniel Cataño, salió en uno de los, prácticamente casi en los últimos encuentros de los cuadrangulares, ya en la fecha número 5, frente al Club Atlético Nacional, el lunes 16 de julio, en esa victoria de Millonarios 0-1 frente al conjunto verdolaga. El equipo Millonarios no dio informe médico, tampoco nos han informado cómo va el tema de la recuperación. Simplemente desde ahí lo que les puedo decir es que el jugador se encuentra pues en tema de suspenso, y yo creo que ya ese tema médico, y se lo he reiterado a varios colegas que he conversado allá en Bolivia, ya ahí el departamento médico de Bolívar es el que tiene que hacer la revisión y el tema oficial para mirar si el jugador está en óptimas condiciones para ser fichado y para llegar a esta institución. Ya Millonarios, que no sacó el reporte médico, el último, luego de ese partido frente a Atlético Nacional, ya a Bolívar le corresponde hacer rigurosamente los debidos exámenes médicos y mirar a ver si el jugador está en óptimas condiciones. ¿Qué tal, Juan Pablo? Te saluda Pablo Flores. Hablando del jugador, no ha completado hasta la fecha, creo que solo fueron 3 partidos que completó los 90 minutos el jugador. ¿Cuáles son los motivos por los cuales no habría completado? Porque siempre salía por reemplazado o entraba en un segundo tiempo, 12-13 minutos en algunos momentos, 67 en algunos partidos. Creo que en un clásico fue que completó 90 minutos. ¿Qué se sabe del por qué no habría completado estos partidos al 100%? No, porque pues es que pues la pregunta es como muy curiosa, pero muy poquitos jugadores en el fútbol completan los 90 minutos. Es un futbolista que ha jugado 2 encuentros de titular, y es un jugador que yo lo llamaría no tanto porque esté mal físicamente, sino antes al contrario, es un jugador que va mucho a la marca, que pese a ser un 10 retrocede mucho a la primera línea, y ya desde el técnico decide ingresar uno de los jugadores como Macalister Silva o como Daniel Ruiz. Entonces yo diría que es más por un tema de que el mismo jugador, por ese desgaste que hace, como cualquier jugador del común, creo que Daniel Cataño, más que todo por eso, se asemeja a que no culmine los partidos los 90 minutos, y la verdad pues es raro ver que alguno lo haga teniendo esas características, porque pese a ser un 10 es un jugador que corre, que marca, que tiene sacrificio, que aparte de manejar los tiempos del partido, es un jugador que también se preocupa por hacerle la labor al esquema de Millonarios, por hacerle esa labor en tanto el tema de la marca. Entonces yo creería más que es un tema más de sacrificio con el jugador. Son 20 partidos jugados,
y 12 partidos que ha iniciado. Ahí, Juan Pablo, otra pregunta, ahí yendo a tu punto de vista. Ya muchos medios colombianos, como acá también nuestros colegas, ya lo confirman Cataño como nuevo refuerzo de Bolívar. Pero acá, si no pasa la prueba, ¿todo se cae? ¿Cómo lo ves ese panorama? Es que el panorama, esa pregunta es muy buena, y es lo que me acabas de comentar y ahora lo seguía y creo que ahí vamos a un hecho del énfasis de analizar dos cosas que no podemos explicar. Si en el tiempo que Daniel Cataño sale, vamos acá a meterle un poco de especulación, no soy bueno para eso, si Daniel Cataño en su momento sale lesionado de Atlético Nacional y desde ahí habían iniciado las conversaciones con el Club Bolívar y decide guardarlo y decide también abstenerse de sacar un reporte médico o si el jugador inclusive antes de iniciar estas conversaciones y se recupera, alcanza a hacer algunos trabajos de fisioterapia y ya no le alcanzó para llegar a la última fecha de cuadrangulares y termina pues jugando. O sea, todo lo que digamos ahí es como especulativo, pero sí, obviamente pues se cae si uno no pasa los exámenes médicos, que inclusive aparte de los exámenes médicos pues se caería. Yo lo que creería ahí es mirar también esa parte, pues ya aprendiendo un poco como en el tema médico, cómo va a aplicar el médico esos rigurosos exámenes médicos para saber, bueno, el jugador va a pasar estos exámenes médicos, pero aquí ya va a hacer ciertos trabajos de fisioterapia o ciertos trabajos de preparación física para estar en óptimas condiciones para iniciar el campeonato con ustedes allá en Bolívar. Yo pienso que esa es una pregunta muy interesante en cuestión de que el club tiene que analizar todos esos factores y qué trabajo va a hacer con Daniel Cataño, que hasta hoy, de lo que supimos en el último partido, en el tema oficial, está lesionado. Una pregunta, ¿cómo estás, Juan Pablo? Te habla de Vilandívar, de Bolívar 24/7 Radio. Estoy hablando con varios hinchas de Millonarios, gracias a la gente también de Comandos Azules, Blue Rain e hinchas de la Barra Brava de Millonarios, que me daban muy buenas referencias con respecto a lo que él entrega en cancha, pero me hacían la observación que a través de una cirugía de hernia es de que el jugador no había vuelto al 100% en esta campaña. ¿Qué nos podríamos decir sobre aquella lesión? Si viste que después de eso es que bajó el rendimiento o mantuvo el rendimiento, David Cataño. Lo que nosotros podríamos decir, esa es otra pregunta que es muy válida, con referente a que él anteriormente había ya también sufrido una lesión en el transcurso del todos contra todos. El jugador vuelve y regresa y lo que pudimos analizar es que en ese transcurso, como a muchos jugadores les cuesta regresar más por el tema de la lesión, más por esa parte lenta, por así decirlo, de recuperación, y al final ya ingresan a los cuadrangulares como a demostrar ese potencial, inclusive en el último partido de cuadrangulares, donde en ese momento Millonarios se metía a la final, porque Millonarios está en la gran final del fútbol colombiano, que a propósito en este momento la estamos presenciando entre Medellín y Santa Fe. Millonarios está en la gran final del fútbol colombiano. Daniel Cataño es el que le pone la asistencia a Radamel Falcao García para que Millonarios esté en la final en ese último compromiso. Y ya en el último partido, Millonarios frente al equipo Santa Fe, por cuestión de lesión, Daniel Cataño no pudo estar. Terminó bien, yo podría decir que terminó bien, dando ya luego arco dio el ritmo, pero sí esa lesión sí le costó desde ahí a mediados de mitad de semestre al jugador como regresar con ese buen potencial, pero terminó bien en el tema de los cuadrangulares. Entrando ya un poquito al estilo de juego que tiene el jugador, mencionabas que bueno, es una persona, un jugador que tiene sacrificio en la cancha, que aparte de hacer la pausa también se marca en todo caso en el corte de juego del equipo rival. Sin embargo, Bolívar intenta, por lo menos busca el tema de la posesión del balón, ¿no? Manejar el balón hasta llegar al arco de la manera más prolija. En ese sentido, Daniel Cataño, especulando, como bien decía, todavía no tenemos la información concretada, pero de llegar a Bolívar, ¿tú crees que se pueda adaptar o crees que ese estilo de juego sea algo que pueda funcionar a través de los pies de Daniel Cataño? Esto es duro decirlo, pero hay dos cosas claras sobre esa pregunta. La primera,
que eso de adaptarse Bolívar necesita un jugador de estas condiciones, es lo que he conocido. Te devuelvo la pregunta, ¿cierto? Bolívar necesita un 10 por el tema de Vaca, ¿cierto? En ese sentido, bueno, el que manejaba los hilos del partido era Ramiro Vaca y bueno, conocerán, exacto, está en un proceso de sanción, entonces entendemos que Daniel Cataño llegaría en este reemplazo, ¿no? De manejar los hilos, de no ser el 10 tradicional, pero sí que por él pueda pasar el cerebro, digamos, del ataque. Exacto, no, sí. Bueno, ya respondiendo a eso, porque está muy bacano lo que me estás diciendo, sí, yo diría que sí, con referente a lo de Ramiro Vaca, que es un jugador más de selección, que acá también lo distinguimos, creería que Daniel Cataño es un jugador que puede llegar a aportarle a este Bolívar a lo que se necesita, utilizándolo más por la mitad, utilizándolo más como ese hombre pensador, y obviamente teniendo esa responsabilidad no solamente por llegar a una institución como Bolívar, porque nosotros desde acá de Colombia sabemos que Bolívar es uno de los equipos grandes de Bolivia, que hemos tenido la posibilidad de verlo en Copa Libertadores, que sabemos lo que significa Bolívar, inclusive para la selección de Bolivia. Así, independiente de que Daniel Cataño en Millonarios venía siendo, no lo llamaba referente, sino un jugador importante en la línea de Gamero y en la línea de David González, lo mismo sucedió en Tolima, que al final tuvo su plan, tiene esa responsabilidad y tiene esas características para poderlas ejecutar en el equipo boliviano. Ahí Juan Pablo, también para aclarar, ¿no? El jugador no chocó, ¿no?, con Flavio Robato. Obviamente Flavio en su momento era asistente técnico, pero acá no lograron estar juntos. No lograron estar juntos. Simplemente Fabio Robato estuvo como asistente y en ese tiempo Daniel Cataño jugaba en Deportivo Pasto y en su momento en Bucaramanga. No alcanzó a llegar, no alcanzaron a encontrarse. De pronto, y hay que decirlo también, Flavio Robato por ver también a este jugador en otros compromisos, en otras circunstancias, en otros partidos, creería y lo puedo decir abiertamente, también ya tenía la visual de lo que es este jugador, este mediocampista, y lo que le puede aportar al equipo Bolívar, porque sé de buena fuente y sé que este técnico pidió al mediocampista para este club boliviano. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Habla Alex Ramos. Ya un poco más sobre el jugador, ¿cuáles son sus puntos fuertes de Daniel Cataño que puedan beneficiar al equipo, tomando en cuenta que Bolívar es un equipo que se enfoca más en la posesión de balón, en la búsqueda constante de establecer sociedades en cuanto a la generación de juego para hacer daño? ¿Y cuáles son las principales debilidades, cuáles son los puntos más flacos que tiene Cataño, para ver qué se puede compensar y para ver que el hincha no tenga sorpresas en caso de verlo? Bueno, el tema, voy a decirlo abiertamente, dentro de las habilidades tiene más capacidad en el tema de la marca, es muy fuerte en marca para ser un mediocampista, hace mucho sacrificio, ese es el más fuerte de él. Ya el segundo complemento es el tema de la asistencia, el tema de la pelota quieta, no tanto como jugada en peligro, sino como jugada para asistirle a un jugador en balones aéreos como tiros de esquina o como jugadas de pelota parada. Es un jugador que asiste mucho en el tema colectivo, y de pronto ahí en el tema de las debilidades, pues lo que reseñábamos ahora, que es un jugador que no te va a durar los 90 minutos, y que también en Millonarios, hay que decirlo, como yo le decía, no es un referente, es un jugador bueno, es un jugador que pues te hace pues te hace muy bien el trabajo, pero también en Millonarios ya estaba rodeado de McAllister, de Daniel Ruiz, entonces no viene siendo como jugador líder, sino que también viene a complementarse con otros del equipo, para que también lo tengamos en cuenta, pero también hay que referenciar que si es extranjero tiene que marcar una diferencia superior a los jugadores bolivianos.
Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Gracias por aclararnos, porque acá la gente quiere saber más, ¿no? De que Daniel Cataño, todos los datos también. Acá, por ejemplo, el jugador no llegó y ya está siendo atacado también. Aquí te informamos, ¿no? Por el tema de las lesiones. También por la experiencia y se le entiende al hincha, ¿no? Por lo ya que nos ha sucedido en Bolívar, ¿no? Exactamente. Por lo que ha sucedido en Bolívar en los últimos Así tiempos. que gracias por estar con nosotros acá en el programa, Juan Pablo. Esperamos que no sea el primer contacto. Muchísimas gracias por estar acá en Bolívar 24/7 Radio. A ustedes y a todos los seguidores, cualquier novedad que necesiten del tema eliminatorias, yo tengo que aclarar algo. Yo estoy acá en el departamento de Antioquia, en la ciudad de Medellín. Cataño es presidente de Millonarios de Bogotá, pero yo, haciéndole seguimiento a la noticia y todo, pues di alguna información con respecto a este fichaje, y esperemos que esta misma semana que pueda concretar el mediocampista y que pueda aportarle mucho a este equipo de Bolívar, que sé que lo necesita, y tienen una buena hinchada y tienen también un buen reconocimiento a nivel de Sudamérica. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Dale. Celeste y blanco que llevo siempre muy dentro de mi corazón. Siempre recuerdo gloriosas jornadas. Bolívar 24/7 Radio. 21:40.